sus corazones. Chicos, bienvenidos a una nueva sesión de English Course, una academia de inglés aquí en línea que pretende enseñarles a hablar el idioma de una vez por todas y para siempre. Muchos de ustedes, para nadie es un secreto que el aprendizaje del idioma se ha tornado un poco complejo, un poco difícil y para muchas personas los frustra el pasar y pasar de clase en clase o de clases en clases en redes sociales y pasas y pasas y pasas y pasas de clases y no aprendes. Terminas la clase, te vas para tu casa 3 horas, 4 horas después y ya se te olvidó todo lo que viste en la lección. Eso no solamente sucede hoy aquí mientras me estás viendo, sino ha sucedido durante toda tu historia, durante la historia de todos los seres humanos. ¿Ustedes si alguna vez se han preguntado por qué pasa eso? ¿Ustedes por qué creen que los seres humanos estudiamos, tratamos de aprender y terminamos de ver las clases y a los 10 minutos, 2 horas, 5 horas o a los 3 días, ni siquiera nos acordamos qué fue lo que vimos? Pues quiero decirles, muchachos, que el desconocimiento de esto que les acabé de mencionar es lo que ocasiona su frustración en el idioma inglés. Cuando usted sabe qué es lo que tiene que considerar para aprender el idioma, todo empieza a fluir. Si usted me lo permite, se lo voy a explicar. Todo lo que hemos visto ahorita, las 3 frases que vimos en pantalla, que es what's on the agenda for today, que es you have my word y thanks for your time, gracias por tu tiempo, que tienes en la agenda para hoy y tú tienes mi palabra. Son palabras que se deben aprender para toda la vida, para siempre. De no ser así, usted vivirá pasando de en vivo o de clase en clase y nunca aprenderá el idioma. Nunca. Jamás lo aprenderá. Cuando usted se da cuenta cómo los seres humanos aprendemos a hablar nuestro idioma nativo, empezamos a entender qué es y cómo debemos ejecutar esto o aquello para poder ser ganadores y campeones. Yo les voy a explicar. Antes de comenzar a explicarles, necesitamos que ustedes sepan, ustedes necesitan saber, es si para aprender inglés necesita memoria e inteligencia. Esa es la primera condición. ¿Necesitas memoria o inteligencia? Yo te voy a demostrar que no lo necesitas, ni la memoria ni la inteligencia, porque no tiene nada que ver con el aprendizaje del idioma. El idioma, todos los seres humanos del planeta, todos los seres humanos del planeta hablan su idioma nativo y la inteligencia es tan diversa como seres humanos en el planeta hay. O sea, es decir, su inteligencia y su memoria es diferente a la mía y es diferente a las otras 40 personas que están aquí. Es totalmente diferente. Si entiendes que es diferente y que a pesar de que es diferente, que unos tienen más y otros tienen menos, para todos es un común denominador, hablan su idioma nativo y lo aprenden entre los 2 y los 6 años. Entonces, bajo esta premisa, la inteligencia, la memoria no es el condicional para que usted aprenda. Entonces quítese la expresión que se dice, es que tengo una pésima memoria, es que soy malísimo para el inglés, es que cuando estaba en el colegio era pésimo para el inglés, es que no sé, porque es que yo tengo una mala memoria. Quítese eso porque eso no es verdad, es una falacia, es una mentira, es un engaño de nuestro cerebro. Pero ese engaño de nuestro cerebro es coaccionado por la industria del idioma, la industria del aprendizaje del idioma. Usted termina creyendo eso por lo complejo que se le ha convertido a aprender el idioma. Porque es que el idioma se aprende en 6 meses, no se necesita más. No tienes que durar 3 años ni 4 años, no. Tú duras ese tiempo no porque tú seas lento para aprender, sino porque la industria no te explica cómo debes de aprender, porque ellos necesitan que usted dure mucho tiempo estudiando. ¿Sí? Necesitan que usted dure mucho tiempo estudiando. Entonces, por eso ellos no le cuentan cómo es que se aprende el inglés. En English Course sí le contamos cómo se aprende el inglés. Si usted me da el tiempo, yo te voy a contar cómo se aprende ese idioma de una vez por todas. Y te prometo que en 180 días estás hablando el idioma. Entonces, no necesitan ni memoria ni inteligencia. La pregunta es qué sí se necesita, qué debemos aprender. Pues para eso tú te tienes que ir y dirigir cuando tenías 2 años de edad. Cuando tú tenías 2 años de edad en tu vocabulario teníamos, por decir algo, 10 palabras, 20 palabras. Con esas 20 palabras tú te comunicabas con tu mamá, con tu papá y con tus hermanos. ¿Qué decías en esas 20 palabras?
eran vocabulario de uso, no cualquier vocabulario, era un vocabulario específico de ese entorno social, de esa vida. O sea, era un vocabulario de uso, de necesidad. Si no es vocabulario de necesidad, usted no lo aprende. Escúcheme bien, si no es vocabulario de necesidad, usted no lo aprende. Cuando tú eras niño, tú escuchabas hablando a tu papá, a tu mamá y a tus hermanos con palabras y con argumentos de adulto. A pesar de que tú estabas por ahí jugando y los escuchabas, tú eso no lo aprendías. ¿Qué sí aprendías o qué utilizabas? Mamá, tengo hambre, mamá, tengo sueño, me quiero ir a bañar, mamá, me puedo poner los zapatos, mamá, el pantalón no lo encuentro, mamá, 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 quiero ver televisión, quiero ver Peppa Pig, quiero... Usted aprendía el vocabulario que necesitaba, el de uso, de su uso, no el del uso mío, el de su uso. ¿Sí? Cuando usted entienda esto, todo se le va a hacer más fácil. Entonces, en esa época de tu vida, aprendiste eso. Ahora, ya vamos a hablar más del tema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Nosotros tenemos que conocer cuál es nuestro objetivo, hacia dónde queremos llegar en el idioma. Tenemos que saber el final, porque de lo contrario tú arrancarás una carrera que no tendrá fin, porque el idioma inglés tiene las palabras dentro de su contexto, todas las palabras para que tú dures esta vida y 10 vidas más y no aprendas a hablar el idioma completamente. Quiero decirte que uno no necesita todas las palabras que existen en el idioma, solamente necesita un puñado de información. Es un puñado. La conversación que tienes tú cuando tienes 2 años o 3 años con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, ya está medida, ya está cuantificada. El vocabulario que tiene una persona en cualquier entorno social, con los amigos, con los vecinos, con los conocidos, con el taxista, con el panadero, con el jardinero, con el jefe, con los amigos, con los clientes, está medido, está cuantificado, no es infinito, es finito. Entonces, ¿usted qué debe aprender? Ese vocabulario, simple y únicamente el vocabulario de comunicación de persona a persona. Desde el principio, hace 200 años atrás, el vocabulario era ese y ha venido creciendo con la tecnología, con las nuevas ciencias, con los nuevos conocimientos, ha venido creciendo ese vocabulario. Todos los días crece 500 palabras, dice el estudio, en promedio, diarias, nacen todos los días. Entonces significa que si tú no eres consciente y no, em, y no mides el vocabulario que necesitas, no conoces cuál es el vocabulario que realmente necesitas para comunicarte, vivirás toda tu vida tratando de aprender y nunca podrás hacerlo. Nunca. Entonces, tienes que conocer el final. El final, ¿cuál es el final? El final, tú tienes que hacer una pregunta en internet para que te des cuenta cuál es el final. A dónde tienes que llegar y qué es lo que tienes que aprender. Pregunta a internet, ¿cuántas palabras necesita una persona para hablar un idioma de forma fluida? Esa es la pregunta que tienes que hacer. Cuando haces esa pregunta, internet te va a arrojar cientos de respuestas. Dentro de esas cientos de respuestas te va a decir que una persona necesita entre 1.000 y 3.000 palabras, o entre 1.000 y 2.000, o entre 1.000 y 5.000, o entre 1.000 y 7.000. Ese es el promedio aproximadamente. ¿Sí? Ese es el promedio de las palabras que uno tiene que aprender. Pero, y eso es verdad siempre y cuando usted conozca que un niño de 2 años hasta 6 años en su vocabulario tiene 1.200 palabras. Un joven de 12 años en su vocabulario tiene 2.800 a 3.200 palabras. Y con esas palabras es fluido y habla y se entiende y se hace entender y entiende hasta ese nivel social. ¿Sí? Hasta ese nivel social. Por eso usted no ve un niño hablando con un adulto o haciendo una conferencia, porque su vocabulario no llega hasta esa altura, hasta ese nivel. Por eso no ve noticieros, por eso no ve ese tipo de películas que tienen mucho contenido de vocabulario. No las mira porque no las entiende, solamente entiende un pequeño tramo. Entonces, como no la entiende, le va a parecer aburrido. Pero si le ponemos a un niño de 4 años una serie o un programa de infantil, el niño va a estar así, concentrado. ¿Por qué? Porque estamos hablando en el idioma correcto para él. Cuando usted está aprendiendo el idioma es igual, es exactamente igual. Usted puede tener en este momento 30, 40 años como yo, pero usted en el idioma de inglés tiene 2 años, 2 años en el idioma. ¿Por qué? Porque su vocabulario tendrá aproximadamente 20, 30 palabras, 50 palabras, no tienes más. Entonces significa que únicamente entiendes hasta ese nivel social. ¿Sí? Entonces,
la otra pregunta que le tenemos que hacer a Internet es, ¿cuántas palabras tiene un nativo americano en su vocabulario? ¿O cuántas palabras tiene un ser humano en su vocabulario, un ser humano adulto en su vocabulario? Y va a encontrar que entre 15.000 y 20.000 palabras. Esas son las palabras que una persona utiliza para comunicarse. De esas palabras, el 50% son palabras pasivas. Pasivas significa que son palabras que usted conoce pero no utiliza para hablar. No utiliza para comunicarse con otra persona, no las utiliza. Y si las utiliza de vez en cuando se acuerda. Conoce el significado, pero no utiliza la pronunciación de aquellas palabras. Para que usted compruebe esta información que le estoy mencionando, coja un libro cualquiera, lea 10 renglones y cuente las palabras que usted conoce y no utiliza, pero las conoce, que son las palabras pasivas. Y cuente las palabras que usted conoce y utiliza para comunicarse. Y esas son las palabras activas. Son más del 50% las que no utiliza. Significa que de esas 15.000 palabras, son 7.500 palabras las que necesitas para aprender a hablar el idioma. Y como dice que el idioma, que las personas en promedio tienen entre 15.000 y 20.000, entonces entre 20.000 palabras, si es el 50%, serían 10.000 palabras. Eso es lo que usted se tiene que aprender en el vocabulario. 10.000 palabras. ¿Ya? 10.000 palabras, eso es todo, no es más. 10.000 palabras de uso. Quiero contarles que mire lo que, la ciencia que hay detrás del aprendizaje del idioma. Mire la ciencia que hay detrás del aprendizaje del idioma. Que eso no es solamente decir por decir. Ahora dice 10.000 palabras, a muchas personas les parecerá mucho. Y lo mismo le puede parecer si yo le digo, vamos a ver la ley de la relatividad de Einstein. Tú ves la regla matemática, la ecuación matemática y tú quedas así como acaba de hacer esta persona que está ahí. Se reía y hacía 10.000 palabras. ¡Uy, no puedo creerlo! Es terrible. Pues lo mismo pasaría si yo te enseño a ti la ley de la relatividad de Einstein. Tú verías una ecuación que dirías, no, eso es imposible, no, eso es infinito. Pero si yo le digo que Einstein duró 20 años 20 años de su vida para desarrollar esa regla o para desarrollar esa ecuación, 20 años. Entonces allí en ese momento es cuando tú piensas y dices, espere, venga, la difiero. O sea, usted ya coge y la difiere ese vocabulario, esas palabras en el idioma o esa regla o esa ecuación matemática la difiere en 20 años. ¿Qué significa? Que cada día lo que hizo fue esto. Fue este movimiento. ¿Por qué no podía hacer más? ¿Porque no era inteligente? No, porque es que es lo que el cerebro es capaz de desarrollar y construir cada día. Por eso, para que usted hable su idioma, el nativo, el que tiene hoy, usted se demoró 25 años, entre 20 y 25 años. Cuando usted estuvo en 25 años, fue capaz y era capaz de hablar en público frente a un grupo de personas con total seguridad y certeza de lo que estaba diciendo, porque conocía todas las palabras que estaba utilizando. Pero cuando usted tenía 13 años no era capaz de hacerlo porque estaba inseguro, eras un niño que estaba aprendiendo, tu vocabulario no es tan amplio. La seguridad llega a la medida que vas creciendo en el vocabulario. Entonces, te das cuenta que si tú coges y difieres 10.000 palabras, en 180 días, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Si difieres 10.000 palabras, significa que tendrás que aprenderte 60 palabras diarias. 60. Si son 60 palabras diarias solas, no te puedes aprender solas porque sería imposible. Pero en frases de uso sí. En frases de uso. O sea, palabras que necesitas. ¿Sí? Como tengo hambre, tengo sueño, voy a caminar. Y considerando tu edad en el idioma. No vas a aprender nada más hasta que no quedes listo en esto. Porque eso es una curva de aprendizaje. Una curva que tiene una secuencia. Eso es como cuando tú estás aprendiendo matemáticas y tú todavía no sabes sumar, restar, multiplicar y dividir y yo te pongo a hacer ecuaciones algebraicas. ¿Qué va a pasar? Pues tú te vas a frustrar, vas a sentir agobio, vas a sentir que eres burro, que no aprendes, que porque eres lento. No, es que estás en el lugar equivocado, estás en el momento equivocado. Pero cuando tú aprendes lo principal, cuando tú haces todo el proceso lento, porque es que en el inglés tienes que ir lento, no rápido, no pasando temas, porque no se trata de los temas, se trata de que seas fluido desde el primer tema. Un niño de 2 años es fluido desde sus primeras 10 palabras.
Él dice las palabras que necesita es: tengo hambre, mamá. Él ya sabe. ¿Qué quieres? Él ya sabe. Agua, huevos, sopa, jugo. ¿Sí? Él aprende las palabras que necesita para cubrir esa necesidad del hambre que le da. Mamá, tengo sueño. Mamá, quiero ir a bañarme. Mamá, ¿dónde están los juguetes? ¿Sí se da cuenta? Y ellos desde el primer día, desde el día que empiezan a comunicarse con nosotros, los adultos, ellos ya son fluidos. La fluidez se alcanza desde el primer día, no a los 3 meses, como te dicen por ahí. ¿Cuándo seré fluido? Y te dicen, no, cuando estés en nivel avanzado. Eso es mentira. Si tú esperas hasta nivel avanzado, has perdido todo tu dinero, porque te tendrás que devolver a comenzar de nuevo. Cuando tú entiendes que debes ser fluido desde el primer día, desde la primera clase, desde la primera regla gramatical, todo cambia y encuentras la solución. Y esto se vuelve simplemente un paseo, porque el aprender inglés es un paseo. No tiene que doler, es un paseo. Es suave, usted se va emocionando cada vez que tiene vocabulario dentro de su conocimiento. Usted se emociona, usted empieza a llamar las cosas por nombres en inglés y empieza a hablar. Eso es bueno, pero eso se llega poco a poco, lento, lento. Nosotros aquí en English Course te vamos a presentar cómo es la técnica para aprender el idioma, cómo es. Pero entonces lo primero que tenemos que saber era que no se necesita ni memoria ni inteligencia. Ya lo sabemos y ya lo identificamos que efectivamente no necesitamos. Dos, lo segundo que teníamos que saber es cómo los seres humanos aprendemos. O sea, qué es lo que se aprende. Entonces, ¿el ciclo cómo es? El ciclo es escucha muchas veces, porque no sabemos cuántas veces un niño escucha una palabra hasta que por fin la entiende. Un niño le dicen, ven, y el niño no entiende. Le dice, cállate, y el niño no entiende. Como en Estados Unidos, como tú, shut up. El niño dice, no sabe qué se está diciendo. Come on, let's go. Él no sabe qué le están diciendo. Cuando lo repiten tantas veces llega un momento en que lo entiende. Cuando ya lo entiende, entonces allí es donde su cerebro discierne si lo necesita. Y cuando está con sus amigos les dice, hey, let's go, vamos, come on, come on, baby, ven, ¿sí? Entonces aprende porque lo necesita. Entonces debe ser, se escucha tantas veces por parte de muchas personas porque tú así aprendiste a hablar español. Después lo entendiste, después lo necesitaste. Porque si no es vocabulario que necesitas, no lo aprendes. No lo aprendes. Métete eso en la cabeza, no lo aprendes. Pero si lo necesitas, lo vas a utilizar. Entonces no se puede estar aprendiendo vocabulario o no se puede estar en clases así cualquiera. Porque usted pierde su tiempo, se abruma, información que no necesita, obsoleta. ¿Sí ves? Entonces debe ser vocabulario única y exclusivamente de uso. Porque así es el niño, porque así somos los bebés, así somos los niños, así nacimos. Es que esa es nuestra esencia. Entonces escuchamos, hasta escuchamos muchas veces, ven, vaya, mire, coma, traiga, y usted no entendía. Así como ahorita yo le hablo en inglés y le puedo hablar en inglés por horas, pero usted no va a entender, no va a entender, no le sirve de nada. Pero cuando usted empieza a aprender el vocabulario de su uso, me voy a levantar, tengo que trabajar mañana, etcétera, etcétera. Entonces, usted escucha, entiende el significado, necesita y pronuncia. Ese es el ciclo. Ese ciclo está aquí desde el principio de la historia. Eso es para que no se vayan a dejar creer cuando encuentra por ahí en redes sociales. Tenemos la técnica neurolingüística desarrollada por Harvard y la NASA para que usted aprenda a hablar inglés. Eso es puro cuento. La técnica neurocientífica la tiene su papá, su mamá, sus hermanos y usted. A sus hijos usted es el que le va a enseñar a hablar, porque un niño aprende a hablar entre los 2 y los 5 años. Él habla, entiende y es fluido y no necesita a nadie sino al papá, la mamá y el entorno social, porque ejecuta un proceso, no es más, es ejecutar un proceso. Ese proceso se tiene que ejecutar así tal cual como se ejecutó en ese momento para que se aprenda sin dolor, sin frustración. Ok, listo. Entonces, ya sabemos que necesitamos aprender 10.000 palabras. Si yo difiero 10.000 palabras, rompo, segmento 10.000 palabras dentro de 180 días, significa que cada día me tengo que aprender una regla gramatical y 16 frases de uso. Y ya. Y tengo que ser fluido.
No puedo decir, ay, ya hice la clase, porque las clases que yo te voy a dar duran 5 minutos la que dura menos y 8 minutos la que dura más. Entonces, ay, ya vi la clase, ya vi la regla gramatical, ay, ya voy bien, voy bien. No. ¿Cuándo sabes que vas bien? Cuando viste la clase, cuando hiciste el proceso, cuando ya al siguiente día que fuiste a ver la otra clase, hiciste el test y en el test te diste cuenta que recitas todo lo que escribiste todos los 5 minutos de clase. No necesitas 1 hora, 10 horas, porque nunca en nuestra niñez vimos 10 horas de clase, vimos 1 hora, vimos 5 minutos, porque el aprendizaje de todo el vocabulario fue poco a poco, poco a poco. Pequeñas dosis de información, pequeñas. Porque si yo te entrego a ti mucha información, te saturo, tu cerebro se satura. Te entrego poca información, poquita. Toma, toma. ¿Y tú qué haces con esa información? La vuelves propia. ¿Cómo y cómo la vuelves propia? Mediante el proceso, que yo te lo voy a explicar cuál es. Te lo voy a explicar. Listo, ahora ya sabemos eso. Ahora tenemos que saber qué. ¿Cómo funciona nuestro amigo? Este amigo. Porque este amigo es el que nos va a colaborar y nos va a ayudar en todo. Este amigo está dividido en dos, en una mente consciente que está aquí en el lóbulo temporal y una mente subconsciente que está aquí atrás. La mente consciente, esta mente consciente, ejecuta todo lo que tiene que guardar en la mente subconsciente. Me explico. Cuando tú conversas o hablas con un niño de 3 años, la conversación son muy superficiales. ¿Sí? Las conversaciones son muy superficiales. Cuando las conversaciones son superficiales, ¿por qué? Porque el niño no tiene tema de conversación. No tiene tema de conversación. Porque en su cerebro no hay material, no hay insumos. Igual cuando yo te hablo a ti. Si te hablo en inglés, tú no me vas a contestar porque no tienes insumos, no tienes material. Entonces, ¿qué significa? Que hay que introducir aquel material y tenemos que saber cómo se hace para que podamos salir adelante en este deseo de aprender el idioma. De no saber esto, mire, eso es una introducción a un curso de inglés, es una introducción. De no saber esta información, ¿sabes qué va a pasar contigo? Mire, no soy Nostradamus, pero ¿sabes por qué te lo puedo decir? Porque yo lo viví. Porque yo lo viví y porque sé que el 98%, según las estadísticas, lo viven. El 98% de las personas que quieren aprender un idioma, un segundo idioma, lo viven porque desisten, no continúan, no terminan de estudiar. ¿Por qué? Porque se frustran, porque terminan pensando que son sonsos, que son idiotas, que son burros, que tienen mala memoria, que son pésimos para el inglés, porque como toda la industria está construida es para hacer dinero, no para sacar estudiantes. Entonces usted lo mandan a tratar de aprender, pero no lo dicen cómo tiene que ejecutarlo. Y el inglés no se ejecuta como usted aprendió español, biología, matemáticas, ciencias, todo eso, no se ejecuta igual. ¿Por qué no se ejecuta igual? Porque es que ahorita usted siendo adulto, si yo le pregunto, usted no necesita saber algo de biología. Yo le puedo hacer usted un examen de biología, de sociales, de química, de matemáticas, binomios, trinomios, polinomios, cosenos, senos, tangentes, hipotenusas y todo ese tema. Y seguro que lo rajo. Y no pasa nada, porque eso no influye. Pero en el idioma inglés, y se dan cuenta, primero, todas las materias esas que te estoy diciendo, ¿cómo lo aprendiste? Tú estudiabas todos los días y te hacían 3 preguntas y ya con eso, ¡ay, bravo, pasaste! Pero en el inglés no se puede hacer igual, porque si en el inglés cada palabra es tan importante como la otra. Todas son importantes. Yo no puedo aprenderme 3 preguntas, 3 respuestas, no puedo aprender eso. Yo tengo que aprendérmelo todo, todo. ¿Sí ves? Entonces no se aprende igual, pero tú crees que sí se aprende igual. Entonces, como tú crees que se aprende igual, por eso intentas aprenderlo, vas a las clases, terminas las clases y te vas y a los 3 días, 4 días, 10 días ya no te acuerdas de nada. Entonces, allá voy. El consciente es el que ejecuta. Él, su talento es ejecutar todo lo que tiene el subconsciente. Todo, él lo ejecuta. ¿Sí? Pero él no aprende, él tiene una pésima memoria. El consciente tiene una pésima memoria. El consciente está contigo mientras estás despierto, mientras vas en el transporte público, mientras estás en el trabajo, mientras estás desayunando, almorzando, mientras estás jugando, mientras estás charlando con los amigos. Él está allí siempre, mientras estás en una clase de inglés. El consciente siempre está allí así, atento. Pero él no aprende y tiene una memoria de corto plazo, se lo voy a demostrar. Yo sé que ustedes no se acuerdan que desayunaron hace 8 días. No se acuerdan. ¿A ustedes se les olvidó? ¿O se acuerdan?
¿Qué desayunaron hace 8 días? No se acuerdan. Lo mismo les pasa cuando están en una clase de inglés. No se van a acordar. Por eso es que ustedes no avanzan, porque es que así no funciona. Entonces él se le olvidan las cosas, todo se le olvida. Ahora el subconsciente ya es otro tema, porque el subconsciente sí aprende. Se lo voy a comprobar. 5 por 3, 15. 6 por 6, 36. 4 por 4, 16. 7 por 2, 14. Estas son las tablas de multiplicar. Yo tengo 40 años. Me las aprendí hace 32 años. ¿Qué hice para que el subconsciente, si después de 32 años yo pueda recitar las tablas de multiplicar sin ningún problema? De esa misma forma como yo recito las tablas de multiplicar, tengo que recitar todo el vocabulario del idioma inglés. Todo. ¿Sí? De esa misma forma, como te estoy mostrando. Entonces, este subconsciente sí aprende. Ahora piensa cómo fue que aprendió, cómo fue que él recibió esa información para que hoy, no sé cuántos años tienes tú, pero cuenta, piensa, bueno, ¿cuándo me las aprendí yo? 2 por 2, 4, 3 por 3, 6, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 7 por 2, 14. ¿Te acuerdas? Ok. Ahora, así que yo me lo aprendí con una linterna, un cuaderno y en un armario. ¿Tú cómo te lo aprendiste? Y lo repetí muchas veces. Ahora te voy a demostrar que todo lo que el ser humano se aprende de esa forma. ¿Cómo aprendiste a escribir? Cuando aprendiste a escribir te pusieron así en una hojita, así como esta, en un cuaderno, y hacías palitos así, y hacías la página, todo el cuaderno, palitos, y después de la otra dirección, y después bolitas, y después espirales, para que al final aprendieras a escribir. También repetiste, ¿te das cuenta? Cuando aprendiste a leer, ¿cuántas veces hiciste la siguiente clase? A ver, chicos, la M con la A, ma, y la M con la A, ma. ¿Qué dice? Mamá. Casa. María. Por sílabas. ¿Cuántas veces repetiste ese proceso que es sencillo? Es muy sencillo, pero tuviste que repetirlo cientos de veces para que entendiera su cerebro el concepto y quedara esa información guardada para toda su vida y pudieras leer como hoy lees, escribir como hoy escribes. Cuando aprendiste a sumar fue exactamente lo mismo. La técnica, primero aprendiste los números. ¿Qué hiciste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Yo en 2 horas te enseño los números hasta el infinito. Todos. Todos los números hasta el infinito. En 2 horas. No necesitas más. No necesitas más. Entonces, thank you, thank you, thank you. Entonces se dan cuenta que detrás del aprendizaje del idioma hay una estrategia, hay una ciencia. Detrás del aprendizaje del idioma hay una ciencia, hay un método. No es que yo lo haya inventado, yo no lo inventé. Yo lo que soy es un observador que quiero que ustedes aprendan como yo aprendí, como todos los seres humanos aprenden. Como el profesor que ves en redes sociales y que te enseña, como las academias, igual, todos aprendemos igual, porque todos los seres humanos se aprenden de la misma forma. Es que eso no lo dije yo, eso lo dice la historia. ¿Qué sabes tú hacer? Piensa, ¿tú sabes tocar guitarra? ¿Sabes patinar? ¿Sabes montar bicicleta? ¿Sabes caminar? Para caminar, para montar bicicleta, para patinar, para nadar y para cualquier actividad que tú sepas hacer hoy y que ya seas perfecta, que aprendiste con total certeza, fue el resultado de ejecutarlo tantas veces hasta que por fin lo aprendiste. Significa que para aprender a hablar el idioma estamos a una repetición. Para uno repetir 2 veces, 3 veces, 2 veces, 4 veces, ¿será suficiente? No. ¿Por qué sabemos que no es suficiente 3 o 4 o 5 veces? ¿Por qué sabemos que no es suficiente? Sencillo, porque es que usted ya ha estado en clases en vivo de inglés. Y en una clase de inglés yo, como profesor, te dicto 3 veces, te pronuncio, te repito 3 veces, 4, 5 cuando estoy de buen humor. Pero más no, porque ¿cierto? Pero cuando nosotros somos conscientes con nosotros mismos y sabemos que las salas de multiplicar, que escribir, que leer, que montar bicicleta, que caminar, que nadar, que todas las cosas que sabemos hacer hoy en día, nos tocó ejecutarlas más de 5 veces para por fin aprenderlas para toda la vida.
Entonces nos damos cuenta que aprender en vivo no es la forma. Por eso tú pasaste sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, el college, estudiando inglés todos los años, lo mismo, todos los años, todas las semanas, y no aprendiste a hablar inglés. No eres bilingüe, porque esa forma no sirve. Está comprobada. Lo que pasa es que la gente sigue creyendo que estando allá van a alcanzar el idioma, porque ellos tienen metida en la cabecita que así es que se aprende. Y ahí van a durar 5 años, hasta que por fin decidan ir a un país extranjero. Y allí en el país extranjero se dan cuenta de lo que yo les estoy transmitiendo ya. Porque en el país extranjero tú te levantas, te acuestas a dormir y al siguiente día te levantas y para salir a la calle tienes que preparar las conversaciones que vas a tener. Que si le vas a preguntar la dirección a alguien, que si tienes la comida, que si vas a pedir compañía, que si estás trabajando en un restaurante te van a preguntar por esto y esto. Cuando tú llegas al restaurante porque eres mesero, entonces tú tienes que mirar la carta y entender qué es esto, 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 y hacer el mismo proceso que usted hizo para aprenderse las tablas de multiplicar y para aprender todo lo que usted sabe. Y cuando pasa eso, entonces usted empieza a repetirlo todos los días y después ya nunca más se le vuelve a olvidar para todas las cosas, cómo se llaman todos los objetos, cómo se dicen los verbos, los pronombres, cómo se utilizan las reglas. Eso es muy sencillo, pero hay que ser fluido desde la primera clase. Es desde la primera clase, no a la tercera, ni a la quinta, ni dentro de 2 meses. El que le diga eso es un timador. Usted debe ser fluido. Si usted es fluido en la primera clase, este proceso se convierte en una suma. Pero si usted espera ser fluido cuando esté en nivel avanzado, ¿a usted sabe qué le va a tocar? Se lo prometo, que va a pasar así. Le tendrá que devolver, porque dirá, así no funciona. Y hoy comienzas fluidez desde el primer día, como un niño, como cuando tienes 2 años. Tú tienes 10 palabras, 20 palabras de uso, de necesidad, tú las utilizas. Punto. Finish. ¿Ok? Listo, ahora sabiendo esto, cómo es que funciona el cerebro, cómo es que el cerebro humano aprende, qué es lo que necesitas, qué es lo que tienes que ejecutar, pues te voy a presentar antes, porque te voy a explicar, hoy te voy a enseñar cómo es la técnica, te la voy a enseñar hoy, te la voy a enseñar. Ya tengo preparado allí la pantalla que te voy a compartir porque voy a enseñarte. Necesitas tener una hoja y un lápiz, porque esto que te voy a enseñar hoy no te lo enseña nadie. Esto que te voy a enseñar hoy te va a abrir las puertas. Esto que te va a enseñar hoy pesa, escúchame bien, pesa el 50% del idioma. O sea, con esta información usted tiene el 50% del idioma en su bolsillo. Sin esta información usted se va a la de Dios a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, voy a leer por aquí qué es lo que me están diciendo, porque me dicen cosas, pero yo no leo hasta que no puedo poner en contexto y que las personas se dan cuenta, porque si no me pierdo el hilo, porque pues soy un ser humano como ustedes, entonces entenderán que nos pasa lo mismo. Entonces dice, me muero, dice Mariela. Mariela dice, me muero porque son 10.000 palabras. A ella le parecen muchas, pero eso es sencillo, es muy sencillo. Porque hay una técnica, ¿no? Hay un método. Ya te lo voy a explicar. Ese método para que te vuelvas fluido desde la primera clase, ese método para alcanzar la fluidez, porque ese es nuestro trabajo. Escúcheme bien, escúcheme bien. Toda la información del idioma inglés es finita, o sea, es decir, no crece. Sigue siendo la misma para siempre. La información, o sea, las reglas gramaticales y el vocabulario de uso para entre persona a persona, o sea, el de uso desde el principio de la historia para cualquier idioma es el mismo. Las conversaciones que tú tienes con tu papá, con tu mamá, las tienes aquí tú y las tienen en Perú, perdón, en China, en Japón, en Argentina, en Israel, en India, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo las conversaciones con tu papá son las mismas. Son las mismas, las conversaciones con los taxistas, las conversaciones con el panadero, con el jardinero, son las mismas. Ese es un vocabulario base que nunca va a cambiar. El que cambia son con las nuevas cosas que traen y las nuevas tecnologías y todo eso. Eso sí cambia, pero eso se va aprendiendo a la medida porque no son palabras activas, son palabras pasivas. Tenemos que concentrar toda nuestra atención en las palabras activas.
activas, o sea, las palabras activas de vocabulario y comunicación de persona a persona. Allí está toda nuestra atención y no desviarnos de eso. Eso nos ponemos así como los burritos. Nos ponemos así una mirada y solamente las de comunicación. Y te garantizo que en 3 semanas estarás hablando, entendiendo y siendo fluido como un niño de 6 años. En 2 meses estarás entendiendo, hablando y siendo fluido como un niño de 12 años. Porque así funciona. Así funciona. Entonces, vamos allá. Entonces, estaba leyendo aquí antes de comenzar, antes de seguir explicando esto, es para animarnos, querido profe. Ok, me río, pero sí lo creo que digo que el cerebro guarda lo bien, se aprende para siempre. Sí, claro, lo que bien se aprende está para siempre. Como todo, es que todo lo que tú aprendes, todo. Cuando tú veas a una persona que es arquitecto, que es ingeniero, que es médico, que es lo que sea, y él acabó de salir, tú ten tus reservas. ¿Por qué? Porque una persona que acabó de salir viene con la información y él pasó las clases como tú las pasaste, como yo las pasé, como todos los seres humanos las pasamos. La clase se pasa rápido, 3 preguntas y chao. Y usted sabe, y yo sé, y todos sabemos que lo que se aprende con ese tipo de aprendizaje no es profundo, no es vasto, es simplemente un conocimiento general. En el idioma inglés usted tiene que ser profundo desde la primera clase, tiene que conocer porque cada palabra es súper importante, cada regla es súper importante. ¿Sí? Si usted una palabra, una regla, si usted no la atiende, si usted se aprende, mira la clase y se aprende 3, y no se aprende todo, usted está perdiendo su tiempo total y absolutamente lo está perdiendo. Su tiempo, su dinero, su todo. Eso es así. Pero diferente es cuando tú aprendes cualquier carrera. No, tú no aprendes eso porque tú vas por el título. Después, cuando sales a trabajar, te ponen a hacer, digamos, un contador. Salió el contador vio de todo. Pero cuando salió a trabajar, le dijeron, es que necesitamos que usted haga primero archivo, después cuentas por pagar, después cuentas por cobrar, después facturación. Y a lo último, ya el sistema hace todos los cálculos. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que usted vio todo, pero lo que necesitó y en lo que se especializó es una cosa así, que eso sí vio la profundidad. Igual es en el idioma hay que ver la profundidad, todas las palabras. Ok, continuemos aquí adelante. Así sí me animo, yo estudio por mi cuenta. Perfecto, perfecto. ¿Eres sincero? Claro que sí, porque no quiero que pasen lo mismo que pasé yo, o que se han pasado todos. Si escriben en el chat se sube la audiencia. Si escriben, si escríbeme en el chat, sube la audiencia. Ok. No se les olvide darle tac tac a la pantalla y compartir, chicos. Tac tac a la pantalla. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Me puede dar la oportunidad de cantar una canción? ¿Quieres cantar una canción? Pero que sea en inglés. Pregunta, ¿cuántos años mínimo para dominar el inglés? ¿Cuántos años? No, años no. 6 meses. 6 meses es suficiente. 6 meses es muy factible. Es suficiente. No necesitas más tiempo. Listo. Creo que no hay nada más. Entonces, listo. Entonces ahora, ya entendiendo cómo los seres humanos aprendemos nuestro idioma, ya entendimos todo esto, entonces ahora yo le voy a explicar, antes de entrar a mirar la regla, antes de entrar a mirar el método de aprendizaje, que ya lo conoces, tú ya lo conoces, yo lo que voy a hacer es darle una simple información general. ¿Qué días haces live? Yo hago en vivos todos los días hago entre 1 o 2 en vivos, pero el en vivo no es para tema de inglés, no es para tema de inglés. ¿Por qué no es para tema de inglés? Porque tienes que ser consciente, Cristian, tienes que ser consciente, sé consciente y contéstate a ti la siguiente pregunta. ¿Tú crees, si estamos en una clase en vivo, yo comienzo a dictar reglas gramaticales, comienzo a dictar frases y yo las voy a repetir 5 veces máximo? Ahora contéstate a ti. ¿Será para mí 5 veces escuchar el vocabulario, saber el significado, será suficiente para mí para aprenderme ese vocabulario para toda la vida? Pregúntatelo.
¿Será suficiente? Cuando te des cuenta que no es suficiente, en ese momento tendrás la afirmación, la certeza, perdón, tendrás la certeza que una clase en vivo nadie aprende. Nadie, nadie aprende. Porque ningún ser humano de los que estamos aquí, las 55 personas, con 5 repeticiones, se acuerda para toda su vida de la frase, el significado y la pronunciación de aquello. No se lo aprende. Y mucho menos de una regla gramatical. Pero ¿cómo si se lo aprende? Cuando usted hace el proceso. Cuando hace el proceso, usted se vuelve fluido. Usted no, o sea, usted alcanza la fluidez porque ese es el objetivo, es alcanzar la fluidez. Pero no a los 3 meses ni en el nivel avanzado, no, alcanzar la fluidez desde la primera clase, desde la primera regla gramatical. Entonces, ¿cuál es el proceso de aprendizaje? Ya vamos a mirar. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje con el que tú aprendiste a hablar tu idioma nativo? Porque es el mismo. Cuando tú eras niño, ¿qué hacías? ¿Escuchabas? Muchas veces, vamos a ponernos en contexto. Te decían, camina, siéntate, silencio. Y tú escuchabas, pero tú no entendías. Escuchaste tantas veces que no te diste cuenta en qué momento de las veces que escuchaste, no te diste cuenta en qué momento entendiste. Y si eran vocabulario de uso, de tu uso, las utilizaste, o sea, las pronunciaste, de lo contrario no. Porque tú estuviste en la sala sentado mientras tu papá y tu mamá hablaban en conversación de adulto con palabras de adulto. A pesar que tú las escuchaste por 6 años, o por 10 años, o por 12 años, tú no las aprendiste. ¿Hasta cuándo? Fuiste adulto. Pero ¿qué sí aprendiste? Todo el vocabulario que necesitabas. Significa que el ciclo es: escuchas muchas veces, que no sabes cuántas, hasta que entiendes qué significa, pero debes necesitar para poder aprenderlas y utilizarlas. Si tú no las necesitas, no las aprendes. Si tú las puedes escuchar 20.000 veces, 50.000 veces, pero si esa palabra no la necesitas, tú no la aprendes. ¿Ok? No la aprendes. Porque el cerebro es así, el cerebro es selectivo. Debe ser selectivo. El cerebro debe ser selectivo. ¿Por qué debe ser selectivo? Porque el cerebro es finito. ¿Sí? Su capacidad de memoria es finita. Entonces todo lo que es basura lo desecha tu cerebro para traer lo nuevo. Por eso hay muchas cosas que se te olvidan. Pero en el idioma tienes que utilizar o vas a aprender simple y únicamente las palabras de uso cotidiano. Por eso las conversaciones que tienes con tu papá hoy fueron las mismas de hace 20 días, 50 días, 100 días. Las conversaciones que tienes con tu mamá, con tu jefe, con tus amigos. Las conversaciones siempre giran en un entorno. Sí, con tu amigo que es médico, por ejemplo, y tú eres ingeniero, ¿de qué hablan? De chicas, de juegos, de diversión, de bailes, ¿sí? Si alguno de ustedes dice, ay, venga, que es que yo quiero contarle, que el médico le dice, yo quiero contarte sobre el páncreas, que el páncreas segrega una sustancia llamada no sé qué, el ingeniero hace así. Él lo escucha, pero como no le interesa, como no lo necesita en su trabajo, en su vida, pues se le olvida. A mí la otra vez el médico me dijo no sé qué cosas, el amigo mío médico, pero yo no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Y el médico le pasa lo mismo si el ingeniero empieza a decirle, no, es que voy a calcular la estructura y el volumen de esta estructura o de no sé, porque no soy ingeniero estructural ni nada de eso. Entonces, dice eso. ¿Y el médico qué va a hacer? El médico, ay, sí, a mí me dijo por allá la otra vez el ingeniero, me dijo algo de la estructura y no sé qué, que yo, no sé, porque tú única, exclusivamente aprendes lo que usas, no lo que no usas. Entonces uno tiene que ser muy selectivo en el vocabulario, porque es que el idioma inglés tiene 1 millón de palabras, tiene 176.000, 1.5 millones de frases coherentes. ¿Te das cuenta? Es infinitamente, vastamente gigante, monstruosamente gigante. Si tú no consideras eso y la pasas de en vivo, de profesor en profesor, de situación en situación, porque ahorita pues es basta la información que existe, ¿cierto? Pero si la pasas de todo eso, nunca aprenderás el idioma, porque el vocabulario no tiene, o sea, tu cerebro no va a ser capaz jamás, nunca en la historia nadie lo ha hecho, de guardar todas las palabras
y de necesitar y utilizar todo el vocabulario que existe. ¿Sí? ¿Sí es fácil de entender? Listo. Entonces, espero que sí. Todo está desprendido del contexto. El cerebro actúa de manera mecánica, claro, de manera mecánica, acuerdo a nuestras necesidades, por supuesto. Eso es correcto. Entonces, si entiendes todo eso que te estoy diciendo, tú enfocas todas tus energías y todo tu esfuerzo y todo tu trabajo a aprender el vocabulario de manera fluida desde la primera clase. Todo tu esfuerzo a ese vocabulario preciso, a ese vocabulario exacto, a ese vocabulario necesario, de uso. Cuando tú haces eso, sin mirar para ningún lado, ay, que te dicen, ay, pero es que eso se dice así. Digo, bueno, pero yo lo digo así, ¿qué pasa? De malas. Así, porque hay muchas personas. Sí, entonces, ese vocabulario es el que tú utilizas y ese vocabulario tiene cientos de sinónimos y las personas hablan. No sé si te has dado cuenta que tu familia, las palabras que utiliza tu familia, si la comparas con el vocabulario de otra familia, digamos de otro estrato social, te vas a dar cuenta que cambian y los cambios son bastante amplios. Entonces es lo mismo cuando tú estás en un profesor y en otro profesor y en otro profesor y en otro profesor y en otro profesor. Ellos te van a informar y todo es en inglés, pero el vocabulario se convierte 3 veces más grande del que necesitas aprender. Porque yo puedo decir cualquier cosa en mis palabras, pero será muy difícil aprenderla en las palabras tuyas o en las de otra persona, o en las de otra persona o en las de otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Hay que ser muy exquisito, hay que, ¿cómo se diría? Hay que, hay que, hay que considerar seriamente lo que debemos aprender. ¿Para que no nos frustremos? ¿Ok? Listo. Entonces, el curso de English Course, voy a hablar ahora del curso. El curso de English Course está compuesto, considerando todo lo que les he mencionado, está compuesto de 180 clases en video. 180 clases en video. Para todos los días. 180 clases en video. Más el material de cada video. El material didáctico. Si hay clases, digamos un ejemplo, yo estoy dando la clase y te digo, bueno, vamos a mirar hoy pronombres interrogativos en video para que tú lo puedas escuchar y ver las veces que sea necesario. Pero no va a ser necesario, eso lo vas a hacer solamente una vez. Lo ves una vez. Porque haces un proceso que ya te lo voy a explicar ahora a continuación, después de que te explique esto sobre el curso. Te voy a llevar a continuación cómo se ejecuta. ¿Sí? Entonces tú ves el curso, la clase dura 5 minutos, la que dura menos, y 8 minutos con 50 segundos, la que dura más. Entonces en la clase yo te voy a decir, vamos a hablar en este momento de los pronombres interrogativos. Son todos aquellos que utilizamos cuando vamos a referirnos a una pregunta en el idioma inglés. Nos va a servir tanto para preguntar o como para entender que nos están haciendo una pregunta. Cuando tú como interlocutor, cuando tú como locutor, perdón, dices, cuando quiero, ¿sí? Que la otra persona está entendiendo que le estás haciendo una pregunta. Cuando tú escuchas aquellos pronombres interrogativos, sabes que la persona te está haciendo una pregunta. Esto que te estoy mencionando funciona para pasado, presente, futuro, afirmación, negación, pronombre, todo. Es exactamente el mismo concepto. Y la clase está en video. Entonces tú la puedes ver y haces un proceso que ya te lo voy a explicar. ¿Qué más tienes? Tienes una clase de vocabulario. Como nosotros ya sabemos que el curso, como ya sabemos las palabras que necesitamos, que son 10.000, pues ese curso repite ese vocabulario en muchos entornos y contextos y en muchas situaciones que tú simplemente vas a ejecutar un proceso y a escuchar durante toda la semana. ¿Sí? Como cuando eras niño, tú escuchaste los contextos, las situaciones, los escenarios durante todo el tiempo, 25 años de tu vida, cuando ya estabas listo para salir al público, 20 años, 18, ¿sí? Que tú ya estabas listo, preparado para hablar con cualquier persona y defenderte en la vida, porque tenías el vocabulario adecuado para entender a cualquier otra persona, ¿sí? Eso te demoraste, pero ¿por qué te demoraste eso? Porque tú escuchaste cada una de esas palabras muchas veces, pero en distintos momentos, o sea, por separado en distintos momentos. Aquí vas a pasar lo mismo, pero durante la semana tú vas a escuchar, vas a tener una clase de diaria
para todos los días, porque todos los días estudiarás, es un curso intensivo, todos los días, haces un proceso para alcanzar la fluidez en cada clase, que ya te lo voy a explicar, y vas a recibir un vocabulario. El vocabulario es para escuchar y ver mientras comes, mientras almuerzas y 15 minutos antes de acostarte a descansar. ¿Para qué? Ese vocabulario es el vocabulario de la semana. Es el vocabulario 480 palabras para ser exactos. Es el vocabulario que vas a escuchar en esa semana para que en esa semana tú tengas 480 palabras y en esa primera semana tú alcances a ser un niño de 3 años que tiene 400, 300 palabras. Ya empieza a entender, a hablar de forma fluida hasta ese nivel social en la primera semana. ¿Sí? Ya te voy a enseñar cómo se ejecuta, no se preocupe, tú tranquilo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú escuchas el vocabulario 3 veces al día, durante los 7 días de la semana estás escuchando ese vocabulario necesario, ese vocabulario de uso, y vas a llegar a una clase del viernes, por decir, la clase del jueves, y estás en clase y tú escuchas las palabras y what's on the table. Entonces usted dice, ok, usted las entiende de una. Usted dice, eso significa eso, y ¿por qué las entiendo? Claro, es que estás escuchando el mismo vocabulario de ese entorno de la semana en audio todos los días, aparte del proceso ese. Ahora, también tiene un test por día. Entonces usted va a estudiar todos los días, va a aprender el idioma todos los días, pero en distintos segmentos del día, como aprendiste a hablar español. No 1 hora, no 10 horas, no 3 horas diarias, no. O sea, es decir, sí, pero no continuas, sino 5 minuticos. De a 5 minutos en 24 horas, hasta que comience la siguiente clase. Y en la siguiente clase vas a ejecutar lo mismo, vas a escuchar, vas a hablar, vas a hacer las repeticiones, las veces que sea necesario para que se te quede qué significa para toda la vida, para que sepas cómo se pronuncia. Yo te voy a enseñar. Y listo, lo vas a decir. Punto. Y ahí está el vocabulario. ¿Qué más vas a recibir? Porque aquí es una academia integral, o sea, tú vas a ser un bilingüe integral, vas a saber hablar, leer, escribir y entender el idioma. Como se puede dar cuenta, nos falta cómo vamos a aprender a escribir. Pues esa actividad se hace el sábado. ¿Por qué se hace el sábado? El sábado tienes una clase, que en esa clase, ¿qué vas a hacer? En esa clase tú vas a ver un repaso de toda la semana. O sea, vocabulario ya que conoces, ya vocabulario que sabe su significado, que sabe su pronunciación, porque ha sido fluido desde la primera clase, ¿recuerdas? Entonces ya sabes todo eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a trabajar esa clase, a escucharla, a verla con el objetivo de escribirla, tal cual como pasó cuando tenías 8 años, que estabas en el colegio, en la escuela, que te enseñaron a escribir mediante dictado, que aprendiste a escribir, que aprendiste palabras nuevas o el vocabulario ya conocido. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Porque así es que funciona. Así es que funciona. Entonces el sábado tú haces un repaso de la semana nuevamente, que eso pues obviamente es más información, como cuando aprendiste las tablas de multiplicar, repetiste aquello varias veces en distintas situaciones para que hoy te diga yo 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 4 por 4, 16, 7 por 2, 14, 9 por 9, 81, etc. Entonces te das cuenta que estamos haciendo lo mismo en el curso. Entonces el sábado lo que vas a hacer es eso, con el objetivo de aprender a escribirlo el idioma. Uno van a decir, ay, pero es que yo no quiero escribirlo, yo necesito es hablarlo. No, pero debes hacerlo. Si no quieres escribirlo, no importa. Pero debes hacerlo. Debes hacerlo. ¿Por qué? Porque eso va a reforzar lo que necesitamos que quede para toda la vida. Porque recuerda que en inglés todas las palabras son muy importantes. Tienen que quedar contigo para toda la vida. Ahora, ¿qué más vas a recibir? El domingo vas a hacer una película. El domingo se ve una película porque el domingo es de película con crispetas y todo. Entonces, ¿qué es la película? La película tiene en su contexto más de 10.000 palabras. Yo te doy un guión de la película. Entonces tú vas a escuchar, por ejemplo, I have to worry about. Lo vas a escuchar detalle a detalle. Y vas a mirar, porque el proceso se llama escucha activa. Entonces usted va a escuchar a una velocidad de 0.5 o 0.75 al autor ver la película, te vas a concentrar, es una película muy chévere, y vas a empezar así y vas a hacer el seguimiento de
cuando estás haciendo el seguimiento de la película, ahí vas a encontrar todo el vocabulario que aprendiste esa semana. Y se te va a reforzar, ¿recuerdas? Más de lo mismo, más de lo mismo. Y vas a escuchar un vocabulario nuevo. Ah, qué bien. Y lo vas a estar siguiendo acá. No tienes que estar pensando, me lo tengo que aprender, me lo tengo. No, no. Cuando estás haciendo el proceso no tienes que decir, me lo tengo que aprender, me lo tengo. No. Simplemente repeats all time, repeats all day. It's all. Es todo. ¿Sí? Entonces no tienes que, simplemente lo ejecutas el proceso, no tienes que estar pensando en que debo aprender, en que me debe quedar, en que me debe... No, tienes que simplemente ejecutarlo con paz y con tranquilidad, concentrado, eso sí, pero no pensando que, ay, me lo tengo que aprender, y después, ay, bueno, así que ya me lo sé, ah, no, todavía no me lo sé, ya me lo sé, no, tranquilo, usted ejecútelo, que su cerebro hace lo que necesita hacer. Esa película se ve 24 veces todo el curso, porque esa película tiene todo el vocabulario que necesita una persona para comunicarse, ¿sí? Porque tiene introducción, nudo y desenlace, conversaciones normales, todo lo que necesitas está allí. Ese vocabulario, más el vocabulario de la semana, más el vocabulario de la clase, están todas las palabras necesarias para que usted aprenda a hablar el idioma. Y las va a escuchar en distintos contextos. ¿Qué ocurre? Que usted va a escuchar 24 veces. La siguiente semana usted va a hacer lo mismo y va a ver la película. Y cuando la película, entonces usted ya entendió, ya entiende el vocabulario de la semana pasada y el vocabulario de esta semana. Ya lo empieza a entender. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está haciendo? Repitiéndolo. ¿Para qué? Para que se le quede para toda su vida. Y cuando usted termine y vaya terminando el curso en la 20ª clase, que está viendo el vocabulario, usted ya ha pasado por cada una de las palabras que hay en esa película. Ha sido fluido. Ya usted entiende la película a la velocidad normal. No tiene que estar pensando, ay, tengo que aprender. No. Usted solamente hágalo concentrado. Que su cerebro hace el resto. Cuando usted hace el proceso que ya le voy a enseñar, es exactamente lo mismo. No tiene que estar dándose así golpes de pecho. Bueno, de frente. Para, ay, que es que me tengo que aprender, me lo tengo que aprender. No, no. Cuando una palabra, ay, es que no sé pronunciar esta palabra. Tranquilo. Repeat. Ay, no, es que no he podido ya. ¿Cuántas veces la he repetido? No, la he repetido 20 veces y no he podido. Tranquilo. Repeat. Al final, usted siempre va a ganar. Métase eso en la cabecita. Usted siempre va a ganar. Siempre. Para unos, 30 veces es suficiente. Para otros, 50. Para otros, 100. No importa. Al final, siempre van a ganar. Porque esa frase, esa palabra, esa regla gramatical se le va a quedar grabada para toda su vida. Y la va a utilizar como se le antoje. Entonces, cuando nosotros estamos en una clase en vivo o cuando estamos en una clase en un aula, no es porque esa sea la forma de aprender, es porque esa es la forma de hacer dinero, ¿sí? Pero eso es un grave problema, porque cuando usted está en un aula, usted empieza a medir su intelecto con el de las demás personas. Entonces, aquella persona, uy, ya se aprendió la lección, uy, y repitieron 5 veces, y usted dice, yo no me la he aprendido, yo soy muy burro, ¿cierto? Pero aquí no, porque usted está viendo las clases ya están grabadas en vivo, usted está solito, como un pianista, como el guitarrista, como la persona que va al gimnasio y saca brazo, solo, porque así es que se aprende el inglés, solo, porque para cada persona el proceso es individual. Lo que hay que tener es el concepto claro, la información del aprendizaje, cómo aprendemos y el método. El método es el mismo para todos, pero el tiempo para cada uno es individual. Entonces, cuando usted no tiene ninguna referencia de nada, usted simplemente lo ejecuta. Y a usted le parece normal, pero cuando usted ve que hay alguien, uy, ya eso ya también aprendió, y aquel también, y yo soy muy burro. Y a las 3 semanas, a las 5 meses, a los 2 meses, usted dice, no, yo me voy que yo soy muy burro, yo soy negado para el inglés. Y no es que sea negado porque usted no sabe esas personas cuántas veces han pasado ese ciclo. ¿Se dan cuenta? Uno paga muchas veces el ciclo. Muchas veces, como es barato, entonces lo paga. Ay, voy a ver otra vez, voy a ver otra vez, otra vez, otra vez. Por eso usted dura mucho tiempo. Aquí no, aquí usted va a ser fluido desde la primera clase porque esa es la consigna. La consigna es ser fluido. Ya te voy a enseñar cómo se alcanza la fluidez desde la primera clase.